Buenas noches, para todos y para todas. Es una verdadera alegría darles la bienvenida a un nuevo encuentro del Grupo de Estudios sobre Historia y Cultura de Paraguay, grupo organizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. La exposición de hoy se titula El Sendero Fluvial Asunción, Buenos Aires-Montevideo, Hombres, Embarcaciones y Dificultades durante el Período Colonial Tardío. Exposición que estará a cargo del doctor Reitano. Emir Reitano es doctor en Historia, egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de la Cátedra de Historia Americana Colonial y director del Centro de Historia Argentina y Americana de dicha universidad. Es además profesor invitado de la Universidad Torcuato Di Tella. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia. Coordina además el programa interdisciplinario El Mundo Atlántico en la Modernidad Temprana. Es autor de numerosos libros y artículos, entre los que se destaca la obra titulada La inmigración antes de la inmigración, los portugueses en Buenos Aires en vísperas de la Revolución de Mayo. Finalmente decir que el doctor Reitano es un destacado representante de la Escuela Histórica de La Plata, heredero de una tradición de colonialistas inaugurada por Enrique Barba y continuada por el querido doctor Carlos Mayo. Sin más presentaciones, Tato, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por la presentación. Es cierto, ¿no? Esto es herencia, ambos somos herederos de Carlos Mayo y su huella nos dejó marcados en muchos aspectos y bueno, nuestra investigación también, ¿no? Estamos todos muy, muy marcados por ese sendero que Carlos Mayo dejó en esta Facultad de Humanidades y más allá también en la Universidad de la República, como lo estamos viendo. Y bueno, este tema que me trae hoy es parte de un tema recurrente en mí, que espero que termine en un libro no muy pronto. Calculo que este libro saldrá el año que viene o el otro, con suerte, porque tengo otras tareas que resolver antes, pero de la investigación avanza. Yo presenté en el año 2012, en unas jornadas que se hicieron en Montevideo, las jornadas de historia del Paraguay, precisamente, un trabajo sobre esto, ¿no? Que es un poco sobre el tema que vuelvo, simplemente que le he agregado algunas cuestiones que me han aparecido después y otras documentaciones. Es un trabajo que tiene que ver un poco en ese sendero que también está otros historiadores, ¿no? Trabajando sobre ello. El caso de Jaime, bueno, y yo compartimos, Jaime Rodríguez, ¿no? Y yo compartimos ese sendero, que es la historia social del hombre del río. Esa historia social que falta a veces, pero esta historia social, yo le agrego otra cosa que me desvela, o me ha desvelado, que es la técnica, ¿no? Que es un poco el medio de estos hombres de río en el que se movían. Entonces, estos hombres, ¿cómo resolvían esos problemas y esos vínculos que tienen con esas embarcaciones en las que se mueven, fundamentalmente, ¿no? Y yo he descubierto a través de los años que los trabajos que se han hecho sobre estas cuestiones siempre abordan, bueno, la temática comercial, que está muy bien trabajada por muy buenos historiadores, y el volumen comercial de ese tráfico que va entre Asunción, Buenos Aires y las paradas intermedias, los trabajos de Fernando Jumar, Wenzel, Miguel Ángel Rosal, mucha gente ha trabajado y lo ha hecho muy bien. También, bueno, tenemos una tradición historiográfica en la historia bélica, ¿no? La historia de la guerra en el río, ¿no? Desde las guerras de independencia hasta todo el siglo XIX está muy, muy bien trabajado en ese aspecto. Pero falta la otra hoja de la tijera, ¿no? Que es ese mundo social y ese mundo técnico, combinado de estos hombres que hacían esta travesía. Y es así entonces que me puse a trabajar sobre estas cuestiones hace unos años y sigo con estas dificultades técnicas y humanas que aparecen en esta navegación. ¿Y por qué esta navegación? Bueno, tenemos que pensar que el Río de la Plata, o el espacio rioplatense, se constituye como un área de frontera múltiple. Un área de frontera múltiple por muchos sentidos. Por un lado es una frontera imperial en rivalidad con el mundo luso-brasileño, una frontera
con el Indio, una frontera que más allá del río Salado nos marca un límite con las sociedades indígenas que están en el sur de lo que es hoy la provincia de Buenos Aires, pero también el río es un área de frontera fluvial. ¿Por qué digo esto? Porque el puerto de Buenos Aires y luego el puerto de Montevideo se van a convertir en puertos de frontera, porque en ellos conviven tres tradiciones marítimas, podemos decir. La navegación fluvial propiamente dicha, la que remonta desde Buenos Aires hacia Asunción, la navegación típica del estuario rioplatense con las características que tiene. El estuario es un mar, ¿no? en sí mismo. Y por otro lado, también la tradición marítima ultramarina, porque tanto Buenos Aires como Montevideo, y los puertos aledaños, secundarios, ¿no? Ensenada, por citar alguno, o Colonia mismo, son puertos que miran a ultramar. Entonces, allí, en ese contexto, se nos presenta este espacio de frontera múltiple dentro de la realidad americana. Y ahí es, entonces, que vamos a develar algunos aspectos y los problemas que tuvo para funcionar este mundo, estos hombres y estas embarcaciones. Yo me hice soy de irme por las ramas y hablar demasiado, entonces me hice un paper bastante estricto para no salirme un poco del tema. Por ahí sí, después, cuando hablemos, puedo salir del mismo, pero no en este momento. Y es así, entonces, que un rinconcito de Cádiz o de cualquier otro puerto valía más que 400 Madrid. Eso decía el marqués de San Andrés hacia fines del siglo XVII. Este marqués se refería a que el contacto con los marinos de todas partes hacía prosperar mucho más una región que la presencia misma de la corte. Y si bien Buenos Aires no es Cádiz, ni en volumen comercial, ni en tráfico marítimo, la navegación tiene una lógica relación con este comercio y es un disparador del progreso del área rioplatense. Porque la capacidad portuaria porteña y luego montevideana, a pesar de los escollos naturales que presentaba, hacen que en la región haya una intensa actividad comercial, política y social. Y el siglo XVIII es marca de eso, es impulsor de una gran expansión de la región. En la expansión esta que estoy hablando, más allá del comercio, y otros incentivos, ¿no? La corona es consciente de ello y hay puntos claves. A partir de 1720 podemos decir que ya la política borbónica está mirando el Río de la Plata con otros ojos. Y es así que desde la fundación de Montevideo, ya a partir de 1720-24, más exactamente en adelante, podemos decir, con instalación de las primeras familias y la dinámica del puerto en funcionamiento, manos españolas, estamos hablando de un crecimiento portuario, pero estamos hablando de otra cosa, que es lo que se denomina la atlantización del Río de la Plata. Es decir, el comercio rioplatense empieza a mirar el Atlántico. Como dicen, no lo digo yo, lo dicen Fernando Jumar, Vilma Miletich y toda esta gente que ha trabajado estos temas. Pero para que se atlantice se necesita un medio, y es esto, ¿no? A lo que nos referimos, estos cambios que se están dando allí. Sobre todo porque, más allá del comercio, los navíos influyen de varias maneras, porque no son elementos de paso los barcos. Los barcos permanecen largas temporadas en los puertos, tanto sea copiando cueros, o a la espera de reparaciones antes de emprender una singladura ultramarina, o porque las autoridades no pueden encontrar otro modo de comunicación con España y detienen a los barcos para el envío de algún expediente, o para que colaboren con alguna expedición dentro del estuario. Y así, una ciudad portuaria como Buenos Aires gesta su propia impronta política condicionada por el espacio geográfico. Pero bueno, sabemos que en el estuario rioplatense, con la excepción de Montevideo y en cierta medida un poco Ensenada, la carencia de un buen puerto significó inconvenientes para la navegación durante 3 siglos. Y superar esas dificultades no es fácil porque los buques grandes no pueden entrar en Buenos Aires. Y es así que todos sabemos, bueno, sobre todo los argentinos siempre han estudiado hasta el hartazgo ese
puerto colonial de la gente desembarcando en carretas, ¿no? Es decir, los barcos quedan a 5 millas en Buenos Aires de la costa, son trasladados en embarcaciones pequeñas hasta la costa prácticamente las mercancías y los pasajeros, y luego a carretas, ¿no? Es un trabajo sumamente dificultoso, tanto carga como pasajeros son transbordados a todo esto, ¿no? Pero lo que es cierto es que ese trabajo de puerto y navegación genera una demanda constante de hombres, servicios, oficios y especialidades que constituyen un importante factor de atracción laboral, sobre todo con ese crecimiento abrumador que tienen Buenos Aires y Montevideo a partir de la segunda mitad del 18. Entonces se genera en el Río de la Plata un caudal de oportunidades de un sector laboral con especializaciones, trabajos temporales que promueve un intercambio increíble de hombres, mercancías y actividades que tienen una influencia lógica en la economía, y estas convocan a diversos oficios, a la producción, al comercio y a la migración interna del virreinato y migración ultramarina, ¿no? Esta condición también marca a la población en esto, ¿no? Incluso en Buenos Aires, desde que se convierte en capital virreinal, provoca un crecimiento inusitado, cuantificado por muchos historiadores también, ¿no? en eso. Pero pasamos que en 1780 había un tráfico fluvial que oscilaba alrededor de 40 embarcaciones en el tráfico del comercio interior, y para 1801 Félix de Azara contabiliza 170. Por ahí Azara es un poco exagerado, pero el crecimiento es cierto, ¿no? Y hay un movimiento también de incentivo de demanda de productos para todas estas flotas, y astilleros que se van a crear, productos sobre todo de Paraguay, van a haber cables, hay una industria de cables, es decir, cuerdas de navegación, ¿no? Cabos, que se fabrican en el Paraguay y maderas duras que vienen de Paraguay, que tienen una gran demanda en la región, como vamos a ver ahora. Bueno, voy a poner para compartir pantalla, a ver, si no hago macanas, es esta, ¿no? Ahí se ve. Ahí se ve impecable. Bueno, esta es la región, ¿no? Así que, para que veamos. Bueno, se desarrollan, ¿qué embarcaciones? 3 tipos de embarcaciones dentro de las que surcan el estuario y los afluentes. Yo las dividí así, en 3. Tráfico fluvial propiamente dicho, que son las embarcaciones de tráfico fluvial, son las que remontan el río Paraná y afluentes en la carrera Asunción o al río Uruguay, rumbo a las Misiones y a los diversos pueblos que bañaban, ¿no? Luego están las que surcaban el estuario rioplatense y el litoral marítimo, que son las que navegaban entre el puerto de Maldonado, el puerto de Las Conchas. El puerto de Las Conchas es hoy el municipio de Tigre, cerca de San Isidro, para aquel lado, ¿no? Y esa es la zona, que es un puerto muy importante en la colonia, que hacían el tráfico entre Buenos Aires, Montevideo, Río Grande, Río de Janeiro. Y después, bueno, obviamente las embarcaciones de ultramar, que son las que comunican el estuario con Europa, América, África y el Pacífico, ¿no? Los veleros de ultramar que llegan al Río de la Plata son mucho más grandes de los que navegan habitualmente por la entrada al río, y a medida que avanzamos en el siglo XIX, estos tamaños van a ir aumentando. El bergantín, como vamos a ver, es un buque con mayor frecuencia, aparecen las llegadas, fragatas y goletas también, pero también a partir de 1800 empiezan a aparecer buques que aumentan en el porte, ¿no? Eso cambia mucho. Pero bueno, esta área fluvial que nos compete, que abarca 3 lugares, bueno, voy a hablar primero del tráfico fluvial, que es el que más les va a interesar a ustedes, ¿no? Que es el primero, el tráfico fluvial propiamente dicho, que va desde Montevideo hasta Asunción del Paraguay. Esta área que abarca esa carrera, Buenos Aires, Asunción, está articulada en el litoral de los ríos y tiene un fluido constante de productos agroganaderos y manufacturados. Esta zona participa en el mercado de Buenos Aires tardocolonial con un 50% de productos, aproximadamente, de los valores operados en la ciudad. Bueno, como les dije, que no es mi objetivo realizar un trabajo sobre los productos que integran este comercio, su volumen y dispersión, que hay muchos trabajos sobre ello, pero cabe destacar que la producción del Paraguay colonial, e independiente también, ¿no?, se estructuraba en 2 productos dominantes, que son yerba mate y tabaco, y otros productos en un segundo nivel que van a ser azúcar
maderas, cables, que va a crecer y va a tener una gran demanda, cueros y alimentos, ¿no? Todos estos productos tenían mayoritariamente como destino final la ciudad de Buenos Aires, como también los puertos de contacto, y la vía de circulación que unificaba a esta área son la vía que tiene los puertos como Villarrica, Corrientes, Goya, Esquina, Nogoyá, Paraná, Santa Fe, Rosario y Las Conchas, ¿no? Precisamente, que es acá, ¿no? Al lado, podemos decir entre Buenos Aires y Escobar, acá donde termina, se ve el cursor por ahí, donde termina el estuario, el delta del Paraná, es donde estaba el puerto de Las Conchas, es donde el Paraná se hace Río de la Plata prácticamente. Y la ruta del río Uruguay, bueno, es más corta por los saltos que tiene, ¿no? Que liga Salto Chico, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción y Paysandú. Esto es más complicado navegarlo y al ser más corta también, pero incluso los pueblos del río Uruguay es más plano y complica la fundación de los pueblos porque los pueblos están fundados sobre los afluentes por la inundación misma, ¿no? Y dentro de este mundo fluvial se utilizaron un grupo muy variopinto de embarcaciones que son las que voy a destacar, ¿no? En primer lugar, la balandra, se ve más o menos ahí esa imagen, bueno, tengo otras, pero quería ponerla esta por los datos, ¿no? La balandra es una embarcación similar al cúter inglés, es de un solo mástil, y estaba aparejada con una vela cangreja, una escandalosa, a veces, y uno o varios foques. Se diferencia del cúter porque tiene un botalón en la proa, y tiene más o menos de 20 a 45 toneladas. Las balandras, bueno, esto es lo ideal, ¿no? Lo real es que a veces están con una vela sola o están andrajosas o haciendo agua o navegan como pueden. Este dibujo es un poco utópico, ¿no? Esta es una pintura también de una balandra, que podemos verla con una vela navegando a pleno, pero también con sus respectivos parches en la misma, ¿no? Constituían la mayoría de las embarcaciones fluviales en el estuario y van a ser las que predominan durante todo el periodo colonial. Estas empiezan a decaer hacia 1835, cuando son superadas por las goletas, y hacia 1850 empiezan prácticamente, hay muchas menos, ¿no? Porque aparecen otro tipo de embarcaciones, como el pailebote, que comenzó a aparecer en los registros a partir de 1835 y se extiende por todo el estuario. Ese es otro barco típico del estuario, ¿no? Perdón, esta es otra balandra que encontramos allí. El otro barco que va a aparecer es la sumaca. La sumaca ya es más grande, es una goleta pequeña, puede tener más o menos 40 toneladas, es típica de Brasil y del Río de la Plata. Su nombre de sumaca es un nombre portugués, una portuguización de un término británico. Lo bueno que tiene este barco para el Río de la Plata es que tiene muy poco calado, necesita poca profundidad de agua para navegar. Lleva generalmente, bueno, 2 palos, como decía, con velas de bergantín, y son muy utilizadas y muy reconocidas. Malespina, en sus informes sobre actividades en Montevideo de 1789, se refiere a la que emplean ellos, esa sumaca, y decía que era una especie de goleta con cubierta y sirve para navegación de manera ideal para este río. Es una embarcación, dice, muy parecida al patacho. Pero bueno, hay otras descripciones también para las sumacas, ¿no? Ahí en el fondo vemos una también en esta pintura. Y después aparece obviamente el pailebote, que es un barco distinto en muchos aspectos, aunque tiene aspecto de goleta, ¿no? Pero con este tipo de velas. Los pailebotes son goletas pequeñas, que en el Río de la Plata tienen un significado muy concreto, porque trabajan y son las que van a dominar ya en el siglo XIX el tráfico, ¿no? Son los tipos de barcos. Pero bueno, estos son los barcos en realidad que funcionan. Pero hay otro grupo de embarcaciones que van a ser improvisadas de formas variadas, indescriptibles, y que a veces son difíciles de rastrear. Tanto para el historiador es un problema,
porque es difícil rastrearla en los documentos y los archivos, y también es un problema para los historiadores económicos que no pueden dimensionar el volumen y la cantidad de carga que llevaban estas embarcaciones, y que son las que hacen la carrera entre Asunción y el puerto de Las Conchas, que hay muchísimas. Eran la mayoría, ya que un informe de Félix de Azara y otro de Juan Escurra al Consulado de Buenos Aires habla de ellas muchísimo y nos permiten construir un panorama sobre esto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a estas embarcaciones amorfas que se denominan piraguas, garandumbas e itapás, ¿no? Ahí tenemos, es como una jangada, a veces un poco improvisada. Este informe que digo de Félix de Azara fue realizado por pedido del consulado, por un problema que generan esta navegación. Esto se debió a la falta de disposiciones precisas en materia de navegación y al desmedido afán de lucro de los encargados de traficar mercadería entre Paraguay y el Río de la Plata. Y esto motivó a que el síndico consular, Juan Ignacio Escurra, realice un escrito señalando las anomalías en el comercio de navegación de la región con la intención de reglamentarlo. Es imposible, ¿no? Félix de Azara hace un informe al consulado en 1798 y muestra un interesante análisis del tráfico entre Asunción y Buenos Aires. Azara se refiere, entre otras cosas, a unas embarcaciones sin quilla, piraguas y garandumbas que constituyen un grupo de elementales objetos de navegación prácticos y muy peligrosos a la vez, pero muy utilizados en el tráfico. De este modo, canoas, balsas y garandumbas navegan en sentido único desde Asunción a Las Conchas, llevando yerba mate, tabaco, y acá vemos otro tipo de imágenes, ¿no? Cosidos en sacos de cuero, ¿no? Hay descripciones raras de garandumbas, ¿no? Porque Juan Francisco de Aguirre en su diario dice que son embarcaciones que, exceptuando la parte de ellas, de la mura a la proa que se redondean algo, en todo son verdaderas bateas. No llevan cubierta ni más bancos que los precisos para la sujeción del barco. Últimamente se arma en la casa de Río Bajo y palo de trinquete. El jesuita Martín Dobry-Soffler, en su Historia de los Avipones, dice que una garandumba es una canoa grande hecha de un solo árbol arduecado y en cuyos costados se agregan tablas para ensancharlas. Es decir, son amorfas en muchos aspectos. Azara, digamos, no es el Río de la Plata, o esta carrera Asunción al Río de la Plata no es la única, ¿no? En el Orinoco, como vemos esta imagen, también hay este tipo de embarcaciones, ¿no? Y en otros ríos también. Azara las consideraba muy útiles para el transporte de madera porque cuando ocurre el naufragio el agua no perjudica mayormente el cargamento. Y estas naves tienen sus ventajas en el sentido de que navegan en sentido único, son fácilmente llevadas por las corrientes. Azara se refiere a las 2 corrientes anuales. Sugiere también que en el caso de que se transporte yerba o tabaco, no se deba permitir una carga superior a 1000 arrobas. Algunas llegan a transportar mucho más, ¿no? Hay un decomiso de una garandumba en Las Conchas que tiene 30.000 arrobas de carga, que eso es lo que denuncia el expediente. Por lo general son muy peligrosas de conducir, están tripuladas por un vaqueano o piloto que está a cargo durante todo el viaje, y llevan peones o marineros que realizan el trabajo pesado. En algunos casos llevan 2 o 3 indios payaguá que acompañan a la embarcación con las canoas y exploran delante de la garandumba y regresan a reportearle al vaqueano sobre problemas como canales nuevos, bloqueados, bancos de arena, camalote o cualquier obstáculo que aparezca en la navegación. Lo cierto es que cualquiera de estas embarcaciones que hiciera la ruta del Paraná hacia el sur, su navegación no es sencilla. La primera tarea de una embarcación para realizar un viaje río abajo es asegurarse los servicios de un piloto competente, que recibe con frecuencia, además de un salario, una porción de las ganancias del viaje. A menudo el vaqueano era el mismo propietario y actuaba como un pequeño negociante al fletar su embarcación. Los meses crecientes del río Paraguay, junio, julio, agosto, son los más propicios para salir desde Asunción. Las embarcaciones, luego de remar fuera del puerto, tienen poca dificultad para navegar por el río Paraguay,
porque es un río profundo y libre de obstáculos. Pero el Paraná implica otros desafíos. La parada frecuente es la ciudad de Corrientes, donde se cargan cueros. La tripulación, a veces para aumentar las entradas, hace sus propios negocios. Y luego de esta escala, los marineros comienzan el viaje hacia la desembocadura del Paraná. Algunos hacen escala en Santa Fe para descargar yerba mate con destino al interior y cargar cueros, mientras otros siguen directamente hasta lo que es el puerto de Las Conchas. El mayor riesgo es obviamente el naufragio, y aunque parezca poco probable, en el río este tipo de situaciones son muy frecuentes. Una balandra puede ser una embarcación segura ante un viento fuerte, pero una garandumba excedida de carga pierde la estabilidad ante un viento que la ladeara y la puede hacer hundir. Además de los naufragios, existen dos dificultades. A menudo el Paraná deja bancos de arena sobre los cuales se encallan las embarcaciones, y en estos casos hay que alijar la nave descargando la carga en la costa o en alguna barcaza auxiliar, y por regla general los marineros tienen que bajar por la borda y sacar la nave del banco. En algunas ocasiones los marineros tienen que hacer un canal debajo del banco de agua y la embarcación puede deslizarse, y por otra parte, en muchas ocasiones carecen de todo. Fundamentalmente, bueno, elementos de seguridad para la navegación. Algunas no tienen anclas, no tienen cabos, no tienen botes auxiliares, y esto convierte la travesía en una odisea. La forma más segura de viajar por el Paraná en estas precarias embarcaciones es navegar los días de calma absoluta y dejarse llevar por la corriente durante el día. A la noche se fondean en la costa, porque es demasiado peligroso. Los peones se colocaban los remos y se dejan impulsar río abajo con la embarcación. Ahora, la otra pregunta es ¿cuánto dura este viaje de ida, es decir, viaje de flujo, ¿no?, hacia Buenos Aires? ¿Cuánto puede demorar una embarcación en hacerlo? Obviamente no hay una respuesta absoluta para esta pregunta en tiempos de lo que podríamos denominar la navegación muscular y a vela, pero en un trayecto normal esta navegación puede durar entre 2 o 4 meses. Sin embargo, muchas veces por el contrabando de sus tripulantes, las varaduras y el mal tiempo se pueden jugar en contra. También hay otro problema, que es que los pilotos realizan con frecuencia sus propios negocios en los puertos que tocan, dilatando más la travesía. Por otra parte, los peones y marineros, como parecen algunos expedientes, en algunos casos consiguen otros trabajos en los puertos y sobornan a los vaquianos como parte de su salario para pasar más tiempo en los mismos. En regla general, las embarcaciones tardan 40 días, promedio entre Asunción y Las Conchas, y 3 meses para el retorno desde Buenos Aires o Las Conchas hacia Río Arriba. Sin embargo, hay excepciones. Una embarcación, por ejemplo, empleó 1 año entero para toda la travesía de ida y vuelta para entregar 2 toneladas de yerba mate. Hubo también embarcaciones sofisticadas que logran hacer entre 2 y hasta 3 viajes de ida y vuelta en 1 año. Y en torno a este problema, el excesivo tiempo que demoraba la navegación, el síndico del Real Consulado, Juan Ignacio Escurra, señalaba que estas continuas e injustificadas detenciones en los puertos de tránsito habían llegado al caso de que alguna embarcación ha demorado en su arribo al puerto de Las Conchas el inmenso tiempo de 11 meses, suficiente para circular por todo el mundo. Este tiempo utilizado excesivo por las embarcaciones se repite con asiduidad, ¿no? Pero los 2 meses es lo normal para una embarcación común, una goleta, una balandra o cualquier tipo de embarcación normal, que una sumaca, ¿no? Una vez que llegan al puerto de Las Conchas, al lado de Buenos Aires, las tripulaciones descargan la garandumba y reciben su salario. Las mercancías se guardan en los almacenes dispersos por el puerto donde se distribuían. Al mismo tiempo, las embarcaciones construidas solamente para el viaje se desmontaban y las maderas se vendían para construcción de casas, muebles y en algunos casos como combustible, dado que la leña es un producto escaso y de gran demanda en Buenos Aires. Muchos de estos individuos también compran artículos de comercio que ellos más tarde podían vender puerta a puerta de regreso al Paraguay, pero la mayoría permanecen en la región de Las Conchas, aceptando algún trabajo temporal o en busca de un empleo permanente si piensan estar un tiempo prolongado, ¿no? Hay muchos de estos marineros, de estas embarcaciones que solamente vienen y no vuelven, que quedan aquí, nunca regresan al Paraguay, ya que es muy frecuente la deserción, y este desequilibrio de las llegadas sobre las salidas logró que se concentrara
en el puerto de Las Conchas precisamente, una población masculina y joven que hablaba guaraní, y Juan Francisco Aguirre en su diario lo señala muy bien. Esta migración humana tuvo un impacto importante en la región, ya que los mismos se ubican en los más diversos trabajos. Marineros puede ser, en algunos marineros fluviales, pero hay de todo en este viaje, ¿no? Y bueno, y lo que decía, para viaje de regreso, obviamente las garandumbas no son utilizadas, sino que son necesarios estos barcos de vela y quilla que puedan enfrentar corrientes contrarias, y en ese caso sumacas y balandras son las únicas capaces de remontar y virar la corriente del río. El regreso se hace entre diciembre, enero y febrero, que son los considerados los mejores momentos, porque los vientos son predominantes en ese momento del cuadrante sur y del oeste. De este modo, también el nivel de aguas e inundaciones es adecuado para no encontrar fuertes corrientes contrarias, que es otro problema. Y estas naves embarcan pasajeros y mercancías para los mercados del litoral fluvial, y es así que encontramos, bueno, muchas embarcaciones que hacen un inventario de ello. Por ejemplo, una balandra Santa Bárbara, que parte de Puerto de Las Conchas el 19 de enero de 1808 y llegó a Corrientes el 4 de marzo. Y llevaba, entre otros productos, manufacturas, telas, ropa fina, herramientas, libros y papel. No la encontré después en Asunción. Otro tema frecuente aquí es la falta de cubierta arriba del barco. Este tipo de embarcaciones tienen problema con esto, y Juan Ignacio Escurra, el síndico, señala que es una anomalía, porque los productos sin protección alguna, a veces tapados con cueros, los deteriora en forma notable. También se propone no permitir la estiva de cargas sobre cubiertas, pero a nadie le va a dar importancia. La falta de cubiertas de muchas sumacas y balandras van a generar deterioro de muchas mercaderías, ¿no? Escurra dice que la utilización de embarcaciones sin cubierta en el tráfico desde Asunción se debe fundamentalmente a que es más fácil la descarga y carga de mercaderías en caso de producirse naufragio o varaduras, pero también ese es el mismo problema, porque con lluvia o temporal los zurrones de yerba se mojan y llegan los productos deteriorados, ¿no? Porque para cubrir las cargas transportadas sobre cubiertas se construyen con estacas y cueros tinglados, con pérdida de dinero y tiempo que eso implica, y muchas veces los cueros con la humedad se pudren, se agusanan, y es todo un desastre, ¿no? Azara señala que de unos 30 barcos que participaban en el tráfico mercantil en esta carrera Asunción-Buenos Aires, se perdían 5.000 cueros por año, por la falta de cubierta en las embarcaciones, y recomendaba precisamente que todos los barcos que participaran en el tráfico fluvial llevaran cubierta cerrada para proteger la mercadería y que no llevaran carga sobre la misma. Además, propone que sea obligatorio dotar a los barcos de anclas, cables, remos y botes salvavidas, y que dichas embarcaciones no tuvieran una capacidad mayor de 100 toneladas. Nada se va a cumplir, ni en el periodo independiente. Así encontramos relatos de muchos individuos navegando. Incluso hay un relato muy interesante de un francés, de Anselme Isabel, que en 1833-34 realiza un viaje remontando el río Uruguay por varios meses, recorriendo la región, deja unos escritos muy interesantes, y él cuenta también que la embarcación es muy precaria en la que navega. Dice textualmente: habíamos hecho media legua escasa cuando estalló una violenta tormenta y un borrascoso pampero nos hizo girar como un trompo. Una fuerte ráfaga desgarró la única vela que teníamos. Obligó al capitán, muy a pesar suyo, a abordar un islote formado por la inundación del Uruguay. Comenzó a llover en el preciso momento en que llegamos y la lluvia no cesó hasta el día siguiente al mediodía. Ya se sabe que a bordo carecíamos de abrigo y lugares para dormir. Contábamos con los cueros que el patrón debía embarcar para hacernos un techo en caso de necesidad, pero había tomado solo los necesarios para resguardar nuestro equipaje y nuestras provisiones. Así debimos resignarnos no solo a quedarnos sin comer, sino también a acostarnos bajo la bóveda, demasiado húmeda quizá del firmamento. Es decir, nos señala la dilatada precariedad de la navegación fluvial en tiempos independientes también. El barco poseía una sola vela, lo que implicaba un riesgo importante para la seguridad de embarcación. La improvisación parece haber sido una constante y es muy difícil de superar, porque a pesar de los consejos de Escurra y Azara, la situación del estuario no cambia en esos aspectos. Cambian los aspectos políticos, económicos, sociales, pero no en las embarcaciones. Bien,
El otro tipo de embarcación que les decía era las embarcaciones del estuario. El estuario Río de la Plata, obviamente las garandumas no pueden navegar por el Río de la Plata por una cuestión lógica. Es imposible debido a la dimensión del mismo. Pero bueno, es un estuario también poco profundo, que deja bancos de arena, restingas de piedra a una altura demasiado peligrosa para las embarcaciones que intentan remontar sus aguas, y sobre todo el problema allí va a ser que el pampero, la sudestada, son problemas para la navegación. Y tampoco hubo durante el periodo colonial una cantidad suficiente de pilotos competentes en el estuario, pese a la que la corona se preocupa por el tema y muchos oficiales navales llegan a prestar servicio como tales, pero no dan abasto. Pero debido al crecimiento del tráfico fluvial y en vista de un control eficiente sobre la navegación en el estuario, con este fin de reducir accidentes y naufragios, la corona otorga licencias para prácticos que se instalan en Buenos Aires, Montevideo y Maldonado para conducir por el canal norte y también incluso para Punta de Indio y Ensenada, ¿no? El canal sur. Pero esta gran magnitud de la industria naval que construye y cambia, digamos, y aumenta, los barcos empiezan a cambiar de tamaño y a cambiar también de calado. Pero a pesar de las dificultades, los barcos que se utilizan para el tráfico del estuario son de mayor capacidad, ¿no? Y son más marineros, obviamente. Fundamentalmente son barcos que hacen la travesía Buenos Aires, Montevideo, Río Grande, Río de Janeiro y escalas, y que transportan, son sumacas, fundamentalmente goletas, ¿no? Que transportan estos productos, cuero y azúcar, fundamentalmente azúcar de vuelta y cueros de ida. Pero son también barcos que sirven para enfrentar los obstáculos, pero a pesar de todo también los naufragios son frecuentes. La fluidez de la conexión entre los puertos de ambas márgenes del Río de la Plata es constante y hay una comunicación muy sencilla. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque un viaje entre Buenos Aires y Colonia puede ser mucho más rápido que un viaje de Buenos Aires hasta Ensenada del Barragán, por ejemplo, porque así lo permite el río. Un viaje con sudestada puede convertirse en una travesía rápida entre Ensenada y Buenos Aires, pero es una tarea titánica imposible de realizar en el camino inverso por estas circunstancias climáticas. Entonces el clima también cambia la navegabilidad. El pampero es un elemento que también es peligroso y es un temporal que asombra a los extranjeros, ¿no? Son muchos los relatos acerca del pampero y sus consecuencias, porque llama sumamente la atención a los viajeros este abrupto cambio climático que se va a dar. De relatos, bueno, hay muchos, no me voy a detener en esos, pero por otra parte, esto altera también, sudestada y pamperos altera la navegación. Por ejemplo, un viaje, una travesía entre Montevideo y Buenos Aires y viceversa, puede durar entre 14 y 40 horas de acuerdo a las circunstancias climáticas que imperen en el estuario, ¿no? Lo más rápido que encontré entre todos los testimonios han sido 12 horas. Pero bueno, hay una fuente muy interesante para el tráfico del Río de la Plata, que es el resguardo de Buenos Aires. Es de 1817, pero nos habla, y es breve, ¿no? Porque su utilización nos permite obtener un panorama destacado del movimiento comercial y fluvial de este periodo breve, que es de febrero a agosto del 17, pero que es interesante. Muchos han utilizado este resguardo para trabajar las mercancías. Yo miré los barcos, ¿no? En esto. Tipo de nave, origen de la misma, propietarios, y bueno, fundamentalmente, ¿qué es lo que encontramos? Esto nos permite analizar las naves que realizaban el cabotaje mayor y menor, como el Servicio de Puerto de Buenos Aires, es decir, los que practican cargas y descargas. Hay nombres de propietarios, es muy interesante y dio para otros trabajos. En este registro que vemos aquí, de embarcaciones que realizan el tráfico de cabotaje, son 87 embarcaciones que nos muestran una mayoría de balandras navegando por el Río de la Plata. Son el 73% de las embarcaciones en este periodo. ¿Por qué las balandras? Porque obviamente también son las que hacen la carga y descarga del puerto de Buenos Aires. Una inmensa mayoría hacen servicio de puerto en Buenos Aires, ¿no? Descargan mercadería, pasajeros y tripulantes. Las balandras son seguidas por las humacas, que empiezan a crecer luego, ¿no? Que son todavía
utilizadas en tráfico interno del río. 4 bergantines hablan de su utilización en cabotaje no muy adecuada, pero que se usan. Hay uno, bueno, registrado el nombre de Juan Vega, que hace tráfico con el Brasil. Los otros 3 seguramente harían el mismo camino. Y las chalupas nos señalan el decaimiento de este tipo de embarcación, porque son 4, pero son muy prácticas para la navegación costera. Una de estas chalupas es propiedad de Trapani, que realizaba traslados de Buenos Aires a Ensenada del Barragán, que es un individuo que tiene un saladero instalado en esa localidad. Se registran 2 garandumbas, pero no están en Buenos Aires, como es de imaginar. Una se encontraba asentada en el arroyo de la China y la otra en el puerto de Las Conchas, ¿no? Que son puertos fluviales de ríos más pequeños. La lancha, bueno, que figura en el registro. Lancha no es un término común, es un término genérico. Es un concepto lancha, no estipula un tipo definido de embarcación. Puede tener muchos aspectos, cualquier nave puede variar su tonelaje, el concepto de lancha aparece en diversos documentos, ¿no? Y esta estaba afectada al servicio de puerto, lo mismo que la chalana, que figura allí. Y en cuanto a los barcos de ultramar, y esta es la última, ¿no? Y voy terminando con esto, allí tenemos que podemos observar que se reduce la variedad de embarcaciones con respecto a las naves que hacen la navegación oceánica. Una abrumadora mayoría de bergantines, que son el 56%, y la permanencia de barcos de ultramar en el puerto de Buenos Aires es muy dispar. Sus estadías duran entre 35 y 65 días, promedio, y de todas las naves, 64 provienen de Inglaterra, 12 de Francia, 10 de Estados Unidos, y las 5 naves españolas han sido presas de corsario, y se registra una fragata inglesa de guerra, denominada Anfión, ¿no? Bueno, como salgo de aquí, ahí está. Ahí estoy. Para ir terminando. El área rioplatense, como espacio de frontera, tiene estas características particulares que la distinguieron de otras regiones y otras cuencas portuarias, ¿no? Todas estas características están relacionadas con ese contexto que se gesta en el marco geográfico singular, adverso, y también las vicisitudes políticas que va a haber aquí. Es así que estos individuos dedicados al tráfico de tiempos muy particulares y una dinámica de trabajo que tiene rasgos propios. Y las embarcaciones van a ir modificando sus estructuras a medida que las circunstancias y la practicidad lo requiera, y es así en que encontramos en la región, bueno, a través del tiempo, muchas transformaciones. Ni que hablar cuando llega el vapor a partir de 1850, ¿no? A pesar de los obstáculos naturales que se presentan a los navegantes y los problemas para la navegación, han sido pocas las intervenciones que ha tenido la corona en la construcción del puerto o a regular la actividad fluvial. Siempre han sido escasas y siempre se adecuó a circunstancias y necesidades del momento, como fue el caso de las intervenciones de Azara y de Ezcurra en un intento de mejorar la navegación del estuario. Sin embargo, poca influencia tuvieron en la cuestión porque las actividades relacionadas con la navegación, a pesar de todos estos inconvenientes, siguieron iguales en el largo periodo de hostilidades desde las invasiones inglesas, la guerra de independencia, las luchas civiles, la guerra con el Brasil y los bloqueos navales francés y anglo-francés, que fueron también un problema para la navegación, pero continuó con ritmo propio para enfrentar esas vicisitudes, ¿no? Y también las características geográficas del área rioplatense generaron individuos singulares para el área que circulaban a estas aguas. Estos marineros son conocedores de la región, de las corrientes, como en todo lado, de los bancos de arena y de los cambios climáticos, y van a tener, obviamente, una inmensa ventaja sobre los foráneos. Es por eso que los hombres de río y sus embarcaciones son indispensables para las tareas cotidianas del tráfico, el comercio, la guerra, el aprovechamiento de estos conocimientos. La guerra es una estrategia acertada, como lo va a demostrar Brown, y para el tráfico de información en los periodos conflictivos, ¿no? Estos individuos constituyen una herramienta clave en cualquiera de los bandos que les tocaba servir, siempre. Bueno, somos conscientes de que este es un trabajo que hace una presentación y es difícil también seguir el perfil de estos individuos que componen el mundo fluvial, porque no es una tarea sencilla la búsqueda archivística, porque están muy dispersos y los sectores bajos pasan poco por los registros coloniales, ¿no? Y esto también
los hombres del río pertenecen a esos grupos, y es difícil llevar a cabo la temática, pero desentramando algunos aspectos de estas perspectivas, con paciencia y mirando los archivos con otros ojos, podemos entender de manera más clara e interpretar esta parte de la sociedad que empieza a emerger a través de estas cuestiones, ¿no? Bueno, nada más, creo que hablé demasiado. Pensaba hablar 30 minutos y hablé de más, me parece. Pero bueno, me gustaría escucharlos ustedes, ¿no? A ver qué... 45 minutos. Qué bárbaro. Bien. Muchas gracias, Emir. Abrimos la ronda de preguntas y comentarios. Bien, para organizarnos, si les parece, lo que podemos hacer es que escriban al chat quienes quieran hablar y vamos dando la palabra. Amalia pregunta algo, si te animás a hacerlo al micrófono. Y Jaime también. Y Jaime también, bueno, vamos por turno entonces. Amalia, si te animás a preguntar en el micrófono. Sí, yo era para hacerlo más cortito, pero si había algún tipo de registro sobre esos navegantes o marineros que habían quedado ahí sobre la zona del Río de las Conchas, digo, si existe algo, si hay algún registro donde se haya rastreado alguna cuestión sobre eso, si se quedaron permanentemente, si fue una... Sí, hay registros sobre el pueblo, sobre los marineros, los hombres que habitan el pueblo de las Conchas, precisamente. Sí, hay bastante, porque hay mucho comerciante metido, mucho interés, y uno los rastrea tangencialmente, pleitos entre comerciantes. El juzgado del crimen también es un mundo muy violento ¿no? El mundo de los marineros es un mundo hasta el día de hoy, ¿no? También en el cual la violencia es muy frecuente. Y entonces hay mucho en el juzgado de crimen de violencia, tipos que se pelean y se matan, ¿no? O robos. Sí. Y después, bueno, hay registros también las guías, ¿no? Fundamentalmente, que son de los barcos que pasan y que dejan asiento, que siguen, y que de esas guías son escasas, no están todas registradas, no podemos hacer una secuencia de años, pero sí desde Asunción, ¿no? Las tornaguías de Asunción están estratificadas y las trabajó muy bien Isabel Paredes. Pero del Puerto de las Conchas hay que trabajarlo de otra manera, ¿no? Y hay un trabajo de la reseña de estos partidos, de Udaondo, hay un par de historiadores de los años 30 que trabajaron desde otra mirada, pero es bueno rastrearlos y seguirlos por los documentos que vieron, ¿no? Entonces, afortunadamente nosotros, tanto vos, Amalia, como yo, tenemos cerca el archivo de la provincia, que cuando podamos ir ahí tenemos bastante información. Y después Comandancia de Puertos en Buenos Aires, en el Archivo General de la Nación, tiene algunos documentos relativos a las Conchas. Si bien concentra Buenos Aires, pero la comandancia se refiere también al Puerto de las Conchas, sobre todo por este tráfico, pero el Puerto de las Conchas desembarcan y allí viene todo, viene por tierra a Buenos Aires. Todas las mercancías llegan por tierra. No así con Ensenada, porque con Ensenada el camino es muy dificultoso, entonces sí, lo que desembarca en Ensenada se vuelve a embarcar en otros barcos y se lleva hasta las invasiones inglesas, porque los ingleses empiezan a hacer puentes cuando invaden desde Ensenada. La travesía por tierra de Ensenada a Buenos Aires es casi imposible, ¿no? Así que sí. Bien, Jaime, que seguía en la lista. Hola, Sí. Buenas noches a todos. Primero, perdóname por el portuñol. Emir, tengo algunas preguntas. Primero, si usó diccionarios técnicos marinos que definen embarcaciones de acuerdo con el tamaño, peso, capacidad de carga, número y tipo de velas. Si es así, ¿qué diccionarios ha usado y cuánto fueron editados? Mira, perdón, sí. ¿Me das otra No, más? más. Sí, hay. Pero el problema es, hay unos cuantos. La Armada Argentina tiene
Juan Carlos Siders hizo un trabajo muy interesante, se llama Veleros del Plata. Después Arguindegui, otro marino, hizo también los buques, un catálogo de buques. Pero es interesante, cuando uno se mete, no digo las garandumbas que pueden ser cualquier cosa, pero sí las definiciones no concuerdan, ¿no? Muchas veces. Hay con la sumaca, ¿no? Unos dicen que viene del término inglés smack, ¿no? Que es un tipo de barco el cual se portuguesa el concepto y queda siendo sumaca. Pero son goletas y barcos de un palo que son cúter en general todos, que tienen infinidad de términos, ¿no? Además, a mí me ha pasado seguir una goleta, podríamos decir, porque tenía 2 palos y aparejo cuchillo, que sale de Ensenada. Es registrada como goleta en Ensenada y en Buenos Aires. Cuando para en el puerto de Las Conchas dice lancha, ¿no? Y es el mismo barco. Y cuando está en Goya, en Corrientes, le ponen sumaca, ¿no? Es decir, van errando los conceptos, ¿no? Entonces es muy difícil también ver eso. Y hay otra cuestión, que es lo ideal y lo real. ¿Cómo podemos ver un barco bien vestido y armado? Y otras cómo estaba navegando, ¿no? Porque a veces estos navegan como pueden. El diario Isabel Argent nos cuenta que cuando los agarra el pampero están con una sola vela, que se les rompe esa vela, se les rifa y quedan a la deriva. Nadie sale a navegar con una sola vela, ¿no? Hasta hay un proverbio de Confucio que dice: nadie navega con una sola vela ni con una sola ancla, precisamente, ¿no? Entonces, eso es cierto. Y entonces hay mucha variedad. Y diccionarios hay, ya te digo, yo usé el de Siders, tengo uno de terminología antigua, he buscado algunos españoles, afortunadamente Internet nos ha permitido aglutinarnos con esas cosas, ¿no? Hay uno que compré hace muchos años en Portugal, precisamente de la Academia de Marina, que habla de los términos antiguos, pero ya te digo, Jaime, es siempre muy errático el concepto del barco, ¿no? Uno puede clasificarlos en sí, cúters y goletas, pero dentro de eso hay un mosaico infernal, ¿no? Porque obviamente una chalana puede ser un chinchorro con 2 remos, pero de golpe lo encontrás con un palo, ¿no? Y velas. Sí, es muy difícil establecer un parámetro fijo a todo esto. Y en los expedientes cada uno les pone el nombre que quiere, ¿no? O cómo la ven. Eso también es curioso, ¿no? No sé si allí les pasa lo mismo. Sí, sí, con los diccionarios y con todo tipo de fuentes tenemos los mismos problemas, se define muy mal, ¿no? Sí, sí, sí. Quería te preguntar otra cosa. Ya dijiste que es difícil perfilar los hombres, ¿no? Pero se puede saber cuántas personas trabajan como tripulantes en estos barcos fluviales. Sí, Por supuesto, creo que es un número variable, ¿no? Pero ¿quién son estas personas? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Siempre se emplean en esta ocupación o tienen otros trabajos en parte del año, por ejemplo? sí. En los trabajos de puerto hay mucho cambio de temporalidad, de trabajos, lo que hacen unos y otros. También lo que hay es mucha especificación técnica en los que trabajan en algo específico. Carpinteros de ribera o prácticos. Y después, bueno, sí, el carpintero de ribera son tipos que vienen o de España, de Portugal, aparte con el crecimiento portuario aparece mucho carpintero de ribera de Portugal, y después, bueno, hay mucho, el marinero es variopinto y cambia. Lo que sucede en Buenos Aires a partir de, podríamos decir, 1750 y 60, y en Montevideo también, es una inmensa demanda de brazos para el puerto, de todo tipo, porque desde los que producen insumos, crece también Ensenada, el Barragán, el puerto cercano de La Plata, porque producen insumos para los barcos, desde criadores de gallinas, bizcocheras. Hay un trabajo muy interesante sobre la fabricación de bizcochos que hizo, una pena que no está hoy, Emilia Sandrín. Y
porque, bueno, porque demandan. Es más, yo estoy convencido de que esa inmensa cantidad de población que crece y que está en Buenos Aires y en Ensenada y en Montevideo, dispersa en el puerto, cuando estalla la revolución y los puertos dejan de funcionar abruptamente, porque se les cae la cortina precisamente por, bueno, el conflicto, los bloqueos, el bloqueo de Montevideo, del Lío y Buenos Aires, y todos esos conflictos que generan una ruptura total, toda esa gente termina siendo tropa, ¿no? Es la tropa que se nutre en los ejércitos prácticamente, ¿no? Porque son individuos que vienen de todos lados. Hay, como dije, migración ultramarina muchísima, ¿no? Portugueses y españoles fundamentalmente. Después tenemos una inmensa migración interna del estuario, gente que viene del interior del virreinato, Córdoba, el Alto Perú, que viene a Buenos Aires por la demanda de trabajo. Y después estos muchachos jóvenes, guaraníes, en fundamental, que bajan en las garandumbas y se quedan también. Entonces hay un variopinto, mosaico, étnico y complejo, que demuestra que esto es un universo cambiante, ¿no? Aguirre cuando está subiendo, cuando está viajando, dice, cuando llega al puerto de Las Conchas, dice que le asombra tanto la población que habla guaraní, dice, ya me pensé que había llegado a la zona tórrida, ¿no? Dice en su diario, porque de golpe se encuentra con una población joven, masculina, muchachos que vienen de la misión y que hablan guaraní, ¿no? Entonces, eso genera un gran mosaico, como digo, étnico, así es una torre de Babel esto, ¿no? En ese aspecto, porque hay una gran demanda de todo, y no solo portuaria, sino edilicia también, pero el puerto demanda muchísimo trabajo. Y los carpinteros de Rivera que empiezan a migrar, hay un trabajo muy interesante, el padrón de Vertis de 1780, dice que la mayoría son genoveses, españoles y porteños, y tienen el registro poco, hay algún genovés y algún portugués. Pero ya en 1804 encontramos montones de genoveses y portugueses haciendo ese trabajo. Y muchos que vienen en cantidad, ¿no? Hay procesos judiciales, tipos que les pagan para que hagan el trabajo y que no lo cumplen. Eso es muy común, ¿no? Y aparece en este universo portuario, ¿no? Que ayuda a estos individuos que están, y a los marineros, ¿no? Que están encima, que mucha deserción también, ¿no? En los barcos hay una deserción importante de individuos. Sí, es interesante, es complejo, a veces difícil, pero se puede armar un mosaico de este universo, ¿no? Sí, se puede seguir. Hay mucho trabajo por hacer en ese aspecto. Gracias. No, por favor. Bien, Roberto Stack había pedido la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Roberto Stack de Paraguay. Bueno, felicitaciones por la iniciativa. Un placer conocer a Emil por fin, después de leer varios de sus trabajos. Hay un diccionario, con respecto a lo que decía Jaime, hay un diccionario, a mí por lo menos me sirvió, pero es cierto lo que dice, no la vamos a discutir, la diferencia de definiciones es muy grande, pero hay uno en línea del año 1831, y por la cercanía al siglo XVIII creo que quizás el diccionario es español, ¿verdad? Que quizás pueda por lo menos servir de guía, ¿verdad? De guía para ya una persona que va a iniciar un estudio, ¿verdad? Y en comparación con las definiciones que se daban acá en las guías del Archivo Nacional de Asunción, parecía más o menos, ¿verdad? A mí por lo menos me ayudó, ¿verdad? Está en línea, después puedo buscar y poner ahí en el chat el nombre. Sí, sí. Y encontré, yo estuve estudiando 4 años en el Archivo Nacional detrás de 3 personas. Y bueno, las guías, como bien lo dijiste, las guías son muy importantes. Están un poco dispersas en nuestro archivo. No están en una sola colección, están en 3 o 4 colecciones. Lo que muestra con respecto a lo que decía Jaime, la cantidad de marinos, voy a leer un poco aquí mi trabajo, era muy variable. Por ejemplo,
una embarcación, no decía qué tipo, ¿verdad? Del año 1780, su despacho se llamaba Nuestra Señora de la Concepción y San Vicente Ferrer. Casi todos los barcos se llamaban San Vicente Ferrer. Declaró 59 personas de tripulación en el barco principal y la lancha que iba, porque siempre iban a lancha atrás, ¿verdad? Como bien lo describe Emir en varios trabajos, ¿verdad? Y en ese mismo año, el transportista Matiauda, en una piragua llevaba 16 personas de tripulación, ¿verdad? Era una piragua, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Y, yo encontré una garandumba que llevaba 30 en la presa, ¿no? 30 personas arriba de una batea, ¿no? Sí, sí, así mismo. Sí. Sí, que básicamente sirve para estirar el barco cuando se trancan Claro. ¿Cómo se llama? En los bancos de arena, ¿verdad? Sí. Y la mitad de esa gente se quedaba en Buenos Aires, ¿verdad? O la mitad, o es un decir, ¿verdad? Mucha gente de ese grupo. Te quería preguntar, Emir, el tema de la sumaca, ¿verdad? Como fue el barco más usado, una cosa muy concreta, si tenía o no cubierta. Lo otro, también hacer notar cómo cambió el tipo, porque estudié un poco antes del archivo, la guía, un poco antes de ¿cómo se llama? Del virreinato, unos años antes, y después del virreinato, hasta la independencia, ¿verdad? Y impresionante ver cómo a través de las guías se ve que el tipo de embarcación cómo ha cambiado, ¿verdad? El hecho de la instalación del virreinato cambió el negocio, ¿verdad? Cambió por completo el negocio. Entonces, antes del virreinato eran todas piraguas, casi todas, ¿verdad? Se habla había un comerciante muy importante, Valdovino, que se dice que vino de Chile, otro dice que vino de Santa Fe. Él parece que era el único que tenía una embarcación grande, ¿verdad? Más de una. Pues eran todas piragua y balsas, ¿verdad? De esas que citaste ahora. Y a partir del virreinato comienzan a aparecer barcos más grandes, sumacas, etc. Y eso, quería preguntarte lo de la sumaca, si tenía o no cubierta, ¿verdad? Sí, eso. el problema de la sumaca, como ya te digo, es una goleta de poco calado, generalmente, pero encontramos sumacas con velas cuadradas y sumaca con vela de cuchillo, es decir, y a veces tranquilamente hay sumacas que tienen cubierta, o cubiertas improvisadas, y sumacas abiertas, ¿no? La sumaca que sale al mar, digamos, ya una sumaca que salga de Buenos Aires a Maldonado, si no sale con cubierta, lo más probable es que con una subestada se hunda con carga, ¿no? No puede resistir la navegación, más conociendo el río, ¿no? Y cómo se pone. Pero necesariamente tiene que tener o una cubierta improvisada, pero cubierta al fin. En el tráfico fluvial interno puede ser abierta sin problema. Pero ya te digo, muchas veces la necesidad hace que el barco vaya cambiando. Vaya cambiando incluso de apariencia, que vaya cambiando. ¿Qué significa de apariencia? Que a un barco le cambien el aparejo, que cambien las velas, que de aparejo cuchillo, aparejo cuadrado, ¿no? De velas cuadradas a velas esas puestas, las de cuchillo son las velas como se ven en los veleros modernos, ¿no? Y por otro lado también, muchas veces podemos encontrar el mismo barco que después se le fabrica una cubierta. Los barcos cambian en su fisonomía, mucho, y a través del tiempo. Sobre todo estos barcos que no son ni metálicos ni plásticos, que son barcos de madera y que constantemente hay que estar trabajando la obra viva para que no hagan agua, necesitan constantemente reparaciones, y a veces esas reparaciones se les cambia el aparejo, se les cambia la cubierta, y es el mismo, ¿no? El mismo barco, el mismo registro. Y también, como ya te digo, y aparecen con diferentes nombres, no nombres, digamos, el nombre del barco sigue siendo el mismo, pero con diferentes designaciones, ¿no? Entonces es muy difícil establecer eso, y por eso los diccionarios no se ponen de acuerdo. Pero no solo los diccionarios, no se ponen de acuerdo ya lo que la define, porque Sara dice una cosa y es decir, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver. Entonces, también me parece que los que se han dedicado a la historia naval en Argentina, por ejemplo, los historiadores tipo Calebois o eso,
Arriendegui de los años 40 y 50, que quisieron hacer clasificaciones, es muy fácil, qué sé yo. Una goleta destructora de 1920 es fácil identificarla o clasificarla. Pero a estos barcos se les complica, ¿no? Entonces por eso se enagua también ellos cuando se meten con la historia, cuando se van más para atrás, ¿no? Ya más teniendo en cuenta de que ya desde la más remota, desde el remoto origen de la humanidad, ya hay individuos que están haciendo accionar algo que flota por el impulso del viento sobre un tejido, sobre una superficie tejida. Entonces, bueno, ahí ya tenemos todo un problema, ¿no? De ahí en adelante. Cada uno navega. Yo creo que las cuestiones prácticas y las necesidades llevan a transformar estas cosas, ¿no? Como ya te digo, hacer en una sumaca un viaje, una sumaca abierta, un viaje de Buenos Aires a Asunción, no es un problema, pero sí hacerlo de Buenos Aires a Maldonado, ni que hablar de Río Grande, ¿no? Es un riesgo. No sé, perdón si te di respuesta, más o menos. Perdón, quisiera hacer un comentario. Sí. Disculpa, Matías, que me metí en el medio, pero una precisión técnica. Para los que no conocen a Emir, Emir, aparte de ser historiador, es también navegante. Entonces, sabe de lo que está hablando. Cuando habla de las velas, los palos y todo eso, lo hace con propiedad. Es más, ha navegado el Río de la Plata en varias ocasiones y eso le da un conocimiento empírico muy interesante para hablar de cuestiones técnicas históricas, como las que ha hecho. Eso por un lado. Y por otro, un comentario, más que un comentario, una pregunta hacia ti, Roberto. El Archivo Nacional de Asunción ha hecho una tarea de digitalización muy importante. Entonces, te quería simplemente pedir a ti si en un minuto, o a ti o a Bárbara, que también conoce bien el archivo, Bárbara Gómez, si pueden contarle a los compañeros que están en la reunión, qué tipo de fuentes, qué tipo de documentos se puede acceder de manera remota, porque es realmente muy importante esta digitalización. Cortito puede ser, Roberto o Bárbara, lo mismo. Ay, perdón. No sé si me escuchan bien, no tengo puesto los audífonos. Sí, muy bien. En realidad está casi todo, están todas las colecciones digitalizadas, sacando la de educación, pero la de educación también está bastante digitalizada. Y voy a quedar mal, pero tengo que confesar que yo como trabajo fines del 19 soy, así que Roberto, agarrame la mano y ayúdame porque yo lo que sé que hay es sobre educación, que estuve trabajando mucho, que hay sobre Enrique Solano y esas cosas que estoy trabajando últimamente, pero lo mío no es el periodo colonial, para ser sincero. Creo que Roberto puede dar una idea un poco más acabada. Gracias, Bárbara. Gracias. Sí, está todo lo que yo revisé en papel, en físico, está digitalizado. El problema es que no tiene un catálogo, entonces tenés que revisar imagen por imagen, ¿verdad? Ese es el grave problema, ¿verdad? Y el tipo de organización es un poco caótica porque la mayoría de las guías están en la colección, ya me voy a acordar, una colección que tiene como 14 volúmenes. ¿La colección Río Branco? ¿Cómo? ¿Colección Río Branco? No, una anterior. Y, perdón, me estoy quedando sin batería, un momentito. Ahí está. Y eso no tiene todavía catálogo, es una de las pocas colecciones que no tiene catálogo, lastimosamente. Y abarca ¿cómo se llama? Pre-virreinato y toda la época del virreinato hasta incluso mediados de 1810, por ahí, ¿verdad? Pero está todo, esa parte ya está en línea. El problema, como le dije, es que no tiene un catálogo, ¿verdad? Uno tiene que buscar si estás investigando a una persona en particular, tienes que entrar en el buscador
y dar el nombre y bueno, te salen los documentos que están, ¿verdad? Es la única forma por ahora, ¿verdad? La Río Branco sí tiene un catálogo muy bueno, está muy bien estructurada, ¿verdad? Pero Río Branco es a partir de Carlos López, básicamente, ¿verdad? No incluye la época del Doctor Francia, la época, sí, de la época a partir de 1840, 1830 más o menos, ¿no? Aunque hay cosas también de antes, ¿no? Creo, no me estoy acordando, pero... Y después hay otra colección que se llama Carpetas Sueltas, que como su nombre lo dice, ahí hay de todo. Y ahí también hay muchas guías. Después, en judiciales, como lo dijo Emir, en judiciales hay mucho. Yo encontré, porque todos los naufragios terminaban en juicio. Claro. Porque el que embarcaba el dueño de la carga le demandaba al patrón, ¿verdad? Al capitán, al patrón del barco, al transportista en este caso, ¿no? Y el transportista se defendía y había un juicio, ¿verdad? Que realmente duraba un año. Yo seguí 2 juicios porque a la persona que le seguí pasó por 2 juicios, ¿verdad? Justamente un naufragio muy parecido al que acaba de escribir Emir, ¿verdad? También así le agarró el viento y tumbó. Generalmente tumbaba porque estaban sobrecargados, ¿verdad? Sí, estaban cargaban hasta el tope, ¿verdad? Y ahí también se encuentra, yo encontré, porque le seguía a esa persona y a su hijo, y en ambos casos había juicios por problemas en la navegación, ¿verdad? Eso también está todo digitalizado, tampoco tiene catálogo, ¿verdad? El otro, donde hay una carpeta de sección historia. Sección historia sí tiene un catálogo, publicado por la editorial hay un catálogo muy bueno y ahí también hay datos, pero en la sección historia es más ya siglo XIX, ¿verdad? Pero hay también datos. Ahí, por ejemplo, se puede ver muy bien la evolución de la navegación entre el siglo XVIII y la época independiente de Paraguay, y se ve cómo cambió totalmente cambiaron los patrones, los transportistas y los tipos de barcos. Justamente le estaba preguntando a mí sobre los 1840, por allá. Claro, sí, Y sí, en alguna parte figura como Batacho, en otra parte figura como Bergantín, en otra parte como el mismo barco. Así, yo creo que en esas 3 colecciones están, depende cómo, enseguida voy a chequear acá la fuente, voy a poner en el chat. Siglo XVIII, esa colección, ay, no me viene ahora, voy a poner ahí, donde están todo lo que es embarcaciones del siglo XVIII, pre y post virreinato, ¿sí? Tiene como le dije, 14 volúmenes. El otro, reitero, es carpetas sueltas, el otro es judiciales y el otro sección historia, ¿verdad? Principalmente ahí está, ¿verdad? Después hay una colección también, Doctor Francia, que abarca el periodo del Gaspar Rodríguez Francia, pero hay también datos de navegación, datos de tipo barco, de comerciantes, pero no tanto. Pero es la única colección que abarca ese periodo de historia, ¿verdad? Porque uno quiere saber cómo se navegaba ahí en esa época. Judicial es el que abarca prácticamente todo, abarca del siglo XVIII, siglo XIX, ahí se encuentra bastante también, ¿verdad? Pero como no tiene catálogo, uno tiene que, si uno está investigando investigando un caso en particular, ¿verdad? A mí me tocó, lo que yo hice fue investigar a Aramburu, ¿verdad? Que yo soy descendiente de él, ¿verdad? Entonces me quedé a investigarlo, seguirlo, que era un vasco, ¿verdad? Que vino ya de grande, y a Trigo, ¿verdad? Son 2 comerciantes, eran medianamente importantes, ¿verdad? Acá, y bueno, así pude conocer toda ese grupo, ¿verdad? Que en Asunción eran como unos 30 más o menos los transportistas, ¿verdad? No eran tantos. Sería eso, Tomás, ¿verdad?
Enseguida voy a buscar acá mis fuentes y ya pongo en el chat esa colección que me olvidé el nombre, que es la que realmente proveyó. Ahí está, la mayoría de las guías están ahí. Te agradezco la información porque es un recurso riquísimo el archivo. Muchas gracias. Bien, seguí tú, Matías. Sí, había una pregunta de María Laura Salinas, que si se anima a hacerla en micrófono, mejor, que había quedado para atrás. Ah, aquí la veo. María Laura, ¿te escuchamos? Sí, sí, sí. No, te quería preguntar, bueno, muy interesante en esas tripulaciones en un periodo más temprano, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre encuentro referencias en las fuentes sobre que se van, que se trasladan, pero me preguntaba si había algún tipo de referencia sobre esas tripulaciones donde iban esos indígenas, que generalmente iban y no volvían, ¿no? Que quedaban en Claro. Buenos Aires o en Santa Fe. Hay, o... mira, para Buenos Aires y Las Conchas sí, más difícil, vos preguntabas para Santa Fe también, para Santa Fe ya es más difícil, ahí, bueno, no sé si es más difícil, yo no lo he trabajado, esa es la realidad, pero aquí sí, y sobre todo, después de la expulsión de los jesuitas, hay una inyección abrumadora de esta gente, músicos, Buenos Aires se llena de músicos, y son muchachos que vienen en estos barcos, precisamente, ¿no? Y que, De Yapeyú seguro, muchos claro, músicos. sí, no, pero incluso yo encontré hace poco en el archivo de la provincia un luthier que era un indio de las Misiones y que había hecho lo encontré porque finalmente testa el testamento, no lo he visto, pero sí he visto otros informes y es muy interesante porque es un hombre muy requerido en Buenos Aires por la calidad de los instrumentos que hace, evidentemente. Pero él es jesuita, viene de las misiones, ¿no? Y como él, vienen muchos también con otros oficios que por ahí se enganchan en estos transportes, ¿no? Que vienen. Algunos vendrán como marineros en barcos normales y otros vendrán en estas cosas que salen flotando, estas garadumbas y tapás y canoas, como pueden, ¿no? Y acá deciden instalarse porque encuentran posibilidades, ¿no? Buenos Aires les ofrece alternativas. Pero ya te digo, por ahí de 1750 para atrás no sabría decirte, pero después sí, y con la expulsión de los jesuitas la inyección es grande, muy grande de población. Sobre todo población, como les digo, ¿no? Esa migración joven y masculina, ¿no? Fundamentalmente. Mujeres ya es más difícil, ¿no? La migración en familia viene siempre del interior del virreinato, pero la migración por el Paraná o la migración ultramarina en este momento es joven y masculina, ¿no? Y eso lo corroboran después los padrones, ¿no? Uno cuando los registros parroquiales y los padrones corroboran estas cosas que uno está viendo. O te dan, no digo que den la razón, que es muy feo, pero te permiten observarlo, ¿no? Así pasa, ¿no? No hay una migración familiar. De Córdoba sí, migran en familia o de Cuyo, como decimos, pero el resto no. Pero, y Santa Fe no sé, no, habría que hablar con gente que trabaje de aquel lado, ¿no? Preguntar por allá Darío Barriera, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, pero no, yo no he mirado eso. Bueno, muchas gracias, No, Emir. Bien. Bien, habilitamos el espacio para una pregunta más. Y si no, Tomás, te damos la palabra. Yo, perdón, quería decir algo con respecto a los patachos, ¿no? Me preguntaste algo, Roberto. Porque no, hay una cuestión a partir de 1850 que aparece una nomenclatura más homogénea, ¿no? Para estas cosas. Capaz que a vos también te pasó encontrar patachos en Paraguay a partir de ese periodo. El problema es que, bueno, se corta la navegación, obviamente, con la Guerra de Independencia, Paraguay después se aísla, ¿no? Y es un periodo que no hay intercambio. Pero hay otra cosa que es, a ver, ¿cómo decirlo? La navegación fluvial necesita de un elemento técnico, mecánico, que es el vapor. El vapor rápidamente se adapta a la navegación fluvial. No así en la navegación oceánica, porque vapor y vela compiten
coexisten y conviven hasta el siglo XX. Pero el vapor en el río es una solución, por estas cuestiones de dificultad de la navegación en el río, ¿no? La energía mecánica soluciona mucho y cambia. Entonces, hay una gran demanda y una gran adaptación. Entonces, los barcos de vela en el océano no van a tener problema porque compiten de otra forma, pero en el río aparecen barcos que tienen mayor capacidad de carga y mayor simplicidad en la maniobra para requerir menos tripulantes, ¿no? Compensado con los mecánicos que van arriba de estos aparatos raros, que más los que se rompen que los que funcionan, ¿no? Esas máquinas. Pero a partir de 1850 ese quiebre se ve en Buenos Aires, ¿no? Y hay una gran aparición, una irrupción que asusta de la energía de vapor aplicada a la navegación, ¿no? Barcos no solo estos con rueda, con barcos de hélice, ¿no? A la hélice dicen tornillo de Arquímedes, ¿no? Propulsiones de ese tipo aparecen rápidamente, pero asombra, ¿no? Cuando uno se pone a trabajar sobre eso. Y no así en el mar, ¿no? La navegación ultramarina sigue siendo a vela por año, ¿no? Pero eso también, el patacho tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es una nueva nomenclatura también que aparece para definir un barco de vela técnicamente superior, más rápido, más eficaz, con mayor facilidad de maniobra, pero por ese lado también viene esa nomenclatura, ¿no? Es un detalle, por ahí también, para ir pensándolo. Bueno, muy bien. Emir, te damos las gracias porque ha sido una exposición muy interesante. Nos hiciste viajar a la época colonial y a viajar por el río, realmente. Como que... Viajar por los camalotes. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes y gracias por la presencia. No me imaginé que iba a haber tanta gente, tantos amigos y bueno, y esto seguirá, ¿no? Porque hay más dudas que certezas todavía sobre esto. Así que muchísimas gracias a todos. Por favor. Antes de finalizar, un par de avisos, tanto para la gente del grupo Historia del Paraguay, como para los participantes de la reunión de hoy, ¿no? Dos invitaciones. La primera, en septiembre vamos a comenzar con Matías y con la arqueóloga Sandra Pintos, un curso de extensión universitaria de carácter interdisciplinario sobre la Guerra de la Triple Alianza. El curso se titula En tinta y en tierra, Historia, Discursos y Arqueología de la Guerra de la Triple Alianza. Es un curso de 7 clases, 21 horas en total, que oportunamente se divulgará. Por otro lado, la presentación del tema para la próxima sesión, la sesión del mes de agosto. Pablo, si podés aparecer en pantalla estaría muy bueno. Pablo Elvira. ¿Estás por ahí, Pablo? Pablo Elvira. Acá estoy. Pablo Elvira, un querido compañero de la facultad, del departamento, de la facultad me refiero a Facultad de Humanidades de la Universidad de la República de Uruguay, entre otros muchos saberes, es una persona muy idónea en cine y en historia, tan idóneo que su tesis de doctorado versa sobre esa cuestión. Entonces, en la reunión del mes de agosto de este grupo Historia del Paraguay, Pablo realizará una exposición titulada La historia de Paraguay a través del cine, reflexiones en torno a algunos temas y miradas, ¿verdad? Están todos y todas invitados. Pablo, si querés dar alguna breve línea de lo que será tu charla, un titular. Un titular, bueno, eso, reflexiones, es decir, más que nada que podamos conversar sobre algunas películas y algunos temas específicos de la historia, no necesariamente sobre cine paraguayo, sino sobre cine y la historia del Paraguay más allá del origen de las películas. Pero más que nada como disparadores para pensar problemas de la historia de Paraguay y del cine latinoamericano. Muchas gracias, Pablo. Entonces nos veremos contigo. Puede ser seguramente después del 20 de agosto, vamos a ir a confirmar la fecha, más sobre el momento, confirmaremos. O sea que de los barcos nos vamos al celuloide, en esta aventura de conocer la historia del Paraguay. Bueno, muchas gracias, saludos, nos quedamos con Emir por línea interna, si se quiere. Muchas gracias a todos. Tuvimos gente, perdón, hasta en México, ¿eh? Bueno, chau, chau. Bueno, muchas gracias a todos.